Ya porque son y 5. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy asistimos a una presentación, pues una presentación nada común, efectivamente, porque nada común porque se trata de la presentación de 3 libros, una novela, un poemario y un cuento. La novela es Un cáncer en fa bemol mayor, el poemario es Permiso para vivir y el cuento es el violín que estaba triste. Por eso es una presentación bastante especial. No os apuréis mucho porque intentaremos hacerlo lo más ameno posible. Y después podremos tomar un poquito de cava. ¿No os habéis fijado que la gente buena le gusta reunirse con buena gente? ¿Habéis visto a grupos de amigos que se ríen sobre chistes que quizás a otros no le hagan la más mínima gracia? A personas muy inteligentes que suelen reunirse pues, para tratar de temas importantes. ¿No os habéis dado cuenta que la gente normalmente se reúne con otras personas que son afines a ellos? Yo creo que estáis de acuerdo conmigo que así es y que parece que hay una fuerza especial que a las personas nos une. Por eso debió de surgir el refrán Dios los cría y ellos se juntan, que es una expresión muy coloquial, que incluso a veces la utilizamos de forma peyorativa y de alguna manera lo que viene a decir la frase es que bueno, venimos al mundo tal y como somos y luego pues entre nosotros pues vamos buscando personas afines a nuestras aficiones y a nuestros intereses, ¿verdad? Los que estamos hoy sentados en esta mesa nos dedicamos al mundo de la empresa y es esa una de las coincidencias. Pero está claro que tenemos otras cosas que nos acercan y nos aproximan y que nos han traído hoy hasta aquí. Conocí a Josep Piella en la entrega de premios de poesía de Playa de Acaba, donde los dos nos presentábamos y él bueno, pues ganó el certamen con el primer premio. Unos meses después, cuando leí su libro, El caminante de hojalata, cobró sentido para mí tan merecido galardón, Josep. Desde entonces la admiración y la amistad se han ido labrando pues, con el mismo cariño que le tenemos a la poesía. Josep es autor además de Permiso para vivir, es autor de los poemarios Dioses de agosto y Todos los rincones del mundo. Ha participado en las antologías de Generación Subway, de Playa de Acaba, creo que en las 3, ¿verdad, Josep? Y en otras temáticas de la editorial. Ha sido galardonado con el primer premio de relato Joan Mercader y su poema Arañazos tuvo el primer premio en la antología solidaria en defensa del medio ambiente llamada Semillas de Bosque. Con María José Voltés habíamos coincidido en algunas ocasiones, pero el día que tuvimos la oportunidad de conocernos mucho mejor, incluso yo diría de sellar nuestra amistad, pues fue en la presentación de un amigo común, la presentación de su libro, que el amigo común hoy está aquí, es Felipe Sérvulo. Ella y yo pues nos sentamos la una al lado de la otra, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de compartir una conversación muy agradable. Y en un momento de esa conversación ella tuvo un detalle que me pareció de una tremenda generosidad y fue entregarme el poemario, la novela, disculpa, la novela Un cáncer en fa bemol mayor, que ella acababa de recibir y que, bueno, pues dijo textualmente que le apetecía que yo leyese aquel libro. Bueno, pues después la conversación fue
aumento, decir, un cariño entre las dos. Ella me dedicó el libro y yo pues le dije que tenía un frasco, de hecho tengo ese frasco de cristal que yo le llamo el frasco de los recuerdos, donde cada día apunto pues a alguna de las cosas más relevantes o que me han interesado especialmente, y que aquel día pues el papelito que doblaría tendría el nombre de su novela. Esta forma fue en que nosotras estrechamos y ya sellamos nuestra amistad, ¿verdad? Bueno, pues unos días después, yo escribí esta reseña después de haber leído el libro, y dice lo siguiente: la generosidad es una característica de las personas que fácilmente crean confianza y que tienen una buena salud mental. Algo parecido pensé cuando ella me ofreció su libro Un cáncer en fa bemol mayor. Al mismo tiempo, y mientras miraba la portada, sorprendida por el inesperado obsequio, quise comprender lo llamativo de su título, intentando asociar la enfermedad con una partitura. Tengo las mínimas nociones de solfeo, pero he podido constatar, como dice María José, que fa bemol mayor no existe, al menos en la escala musical convencional. Bemol aparece en una partitura como una alteración accidental, y esa alteración afectará a todas las notas de la misma línea. Dicho esto, es fácil deducir que el título de su libro es una metáfora que, aunque nada común, es de una profunda sutileza. María José vive su enfermedad como vive la música clásica. Cada capítulo es un concierto de su estado de ánimo. Mozart, Brahms, Chopin, por citar 3 de los 11 grandes compositores que enuncias, demuestran el dominio y conocimiento que tiene la autora sobre dicho género. En este libro ella cuenta su experiencia con los silencios que la música requiere para transmitir sensaciones. Enhorabuena. 11 partes, 11 compositores y las palabras diosas de la sabiduría, hilvanando el dolor y la superación personal de una mujer que ha plantado cara al cáncer y que ha resultado vencedora. Enhorabuena por todo ello, María José. Bien, además de los libros que hoy presentamos de ella, ella ha escrito la novela Los cisnes no tienen alma, los violines sí, La luna huele a lavanda, colaboró en la antología homenaje a la música llamada Ulises en la isla de White, de Playa de Ácaba, ¿verdad? Y recientemente ha sido finalista en la segunda edición del concurso de relato Espacio Ulises con la princesa francesa de Roma. Esto ha sido hace muy poquito, ¿verdad? Enhorabuena también por ello. Y ahora pues me gustaría poder hacerle unas preguntas a María José sobre su libro. A ver, antes de que empieces, me gustaría dar las gracias a todos por estar aquí. Gracias a Josep, que repetimos presentaciones. Muchísimas gracias a Irma, que se ha tomado un enorme interés en lo que hacemos los dos. Nos ha leído con muchísimo cariño, ha preparado con muchísimo cariño las preguntas y más o menos lo que vamos a hablar, con lo cual, mil gracias por tu cariño. Gracias a vosotros también. A ver, María José, ¿cómo se te ocurrió el título de tu libro, Un cáncer en fa bemol mayor, y qué significado tiene para ti? A ver, yo quería demostrar en el título con claridad que era un libro que tenía mucho que ver con el mundo de la música. Primero pensé en otra tonalidad, pero luego decidí hacerlo en fa bemol mayor para de alguna manera ponerlo en una tonalidad inexistente, ¿no? Y entonces conseguir que si lo leía un músico pues se partiera de risa al oír el título, y si lo leía una persona que no fuera músico pues entendería que sí que había una relación con la música. Como decía, son 11 conciertos, 11 estados de ánimo. De alguna manera es buscar hacer un libro diferente a los clásicos que hay sobre el cáncer, que hay 100.000, pero ni están hechos por escritores, ni muchas veces explican sentimientos, sino que
se atreven a dar 11.000 consejos gratuitos, que no es lo que necesita oír el enfermo. Con lo cual yo creo que es un libro que básicamente hace compañía, sin interferir. Totalmente de acuerdo. Pues, a ver, otra de las cosas que me llama la atención es la forma de afrontar el miedo. Da la sensación cuando ves el miedo en la cara de tus seres queridos, en la cara de tu marido, en la cara de tu hija, es cuando sientes el miedo real. Esa fue la sensación que yo tuve, que sufrías más por ellos que por ti misma. ¿Cómo gestionaste ese miedo en ese momento? Bueno, a ver, primero que el uno mismo, cuando te estás jugando el ser uno mismo, pierde relativamente el valor, ¿vale? Luego hay varias fases. Hay una primera fase en que sí que yo me fijé más en el miedo que había a mi alrededor que en mi propio miedo, para entendernos. Luego, cuando yo lo que necesitaba al principio de todo es ver a mi familia tranquila, ver a mis seres queridos tranquilos, y cuando ya conseguí verlos a ellos tranquilos fue cuando pude dar pie a mis propios miedos, pero antes no. ¿Y cómo se gestiona? Pues como puedes. Yo no me atrevo a dar consejos a nadie de cómo se maneja esto, pues unos días mejor y otros días peor, como toda la vida. O interiorizándolo de la manera que lo has hecho para luego poder escribir esta novela, ¿no? Exacto. A ver, lo que he hecho aquí básicamente es hablar conmigo misma a través de unos conciertos. Lo que pasa es que hacerlo uno solo, pues creo que perdería mucho del interés y se convertiría más en un monólogo clásico que hacerlo sobre el cáncer específicamente, pues no es lo más divertido que puede ser. Pero siendo mitad música, mitad sentimientos propios, yo creo que tiene mucho más cuerpo, desde luego produce mejor rollo que si no fuera así, y se consigue una lectura mucho más serena que si hubiera sido únicamente en primera persona autobiográfico. Pues sí, por eso digo que te lo escribes con la música, ¿no? Con los silencios que necesita la música para producir el efecto lindo de la música como tal. El libro no tendría sentido, como decimos, sin la música. Creo que la música es muy importante en tu vida. ¿Qué paralelismos hay entre esos conciertos y tu proceso con el cáncer? Entre cada uno de ellos. Bueno, como decía al principio, el proceso con el cáncer está hecho a través de 11 capítulos. No quería que fueran 10 porque si no, de alguna manera estaba seleccionando ya los 10 mejores y el 10 es un mal número para estas cosas. Son 11 estados de ánimos cronológicos en el proceso de la enfermedad, y el paralelismo principal que yo le veo es el papel que tiene el solista en cada uno de estos conciertos. Para mí los conciertos que he seleccionado son los 11 conciertos más bonitos, los más grandes, los más maravillosos y los más conocidos también. Con lo cual el solista tiene un papelón ahí, porque no solo puede ser criticado por expertos, sino por mucha gente que conocerá esos conciertos, ¿no? Y un poco el papel que tiene él en el escenario, aunque estés acompañado de gente, aunque estés arropado por toda una orquesta, aunque estés arropado por un director, por un escenario, el que tiene que sacar adelante el tema enterito es él. Y el que si falla él se va todo a freír espárragos, está clarísimo. Entonces yo comparo un poco esto con el enfermo, ¿no? El papel que tiene, es decir, tú puedes estar apoyado, tú puedes estar ayudado, pero el que tiene que pasar todo el proceso eres tú, y el que lo tiene que hacer bien eres tú. Muy bien. A ver, cuentas que durante el tratamiento estabas escribiendo una novela, La luna huele a lavanda, ¿verdad? Y quería preguntarte si te ayudó de alguna manera estar escribiendo
es exactamente así. Yo empecé a hacer estos relatos que están en este libro y en el momento que yo estaba más hundida o más en la miseria fue cuando me llamaron para decirme que publicaba en La Luna o en La Lavanda. Ah, bien, o sea, ya estaba. Ya estaba. Lo que pasa es que hubo todo el proceso de corrección posterior, de mejora, de todo, que para mí fue absolutamente providencial. Fue mi máxima ilusión para sacarme del mundo en el que estaba y volqué todas mis energías positivas en eso. O sea, que de alguna manera, como digo, aunque no ya esa novela ya estaba escrita, bueno, pero como sabes perfectamente, el que esté escrita no quiere decir que no le falte muchísimo camino por recorrer. Bueno, pues ese proceso a mí me fue muy bien. Fue muy bien, sí. Exacto, esa era. Cuentas que durante el tratamiento estabas, esto ya te lo he preguntado, hay una frase preciosa y que al mismo tiempo me parece muy dura, y es que dices que la soledad de un enfermo de cáncer es aplastante. Háblanos sobre ello. A ver, es aplastante en el sentido de lo que comentaba antes. Es el mundo permanente de las medias verdades, es el mundo permanente de la gran mentira, es intentas también, si tú en cada momento sacaras toda tu mala energía o todos tus miedos o todo contra las personas que quieres, posiblemente les harías un daño innecesario. O sea, no estarías ayudando en nada. Con lo cual, por muy apoyado que estés, por muy rodeado que estés, tú nunca expresas 100% ni lo que piensas ni lo que sientes. Nunca. Por eso digo que hay una soledad impuesta por la enfermedad. No porque tú no tengas gente alrededor que te quiera, pero precisamente como te quieren, no quieres hacerles daño. Entonces hay que llevar un cierto cuidado porque también el cáncer es una enfermedad como muy angustiosa que se cuela en todas las horas del día y no puedes estar torpedeando permanentemente con cada cosa que se te pase por la cabeza a tu entorno. Y porque eso sería como más destructivo, ¿no? Yo creo que sí. En general, ¿no? Sí. Incluso para ti mismo. Yo creo que sí. Ya te digo, para mí lo más importante era ver a mi entorno tranquilo. Yo sí veía a la gente que quiero tranquila, yo estaba tranquila. Evidentemente, si esto le unes el expresar todos tus fantasmas sin ningún filtro, pues realmente no ayuda. Realmente no ayuda. Pues enhorabuena, María José, porque lo último que quería preguntarte, enhorabuena, te decía, que es impactante la forma como has tratado el tema y cómo lo has conciliado con la música. Es de verdad, y lo que decías antes, ¿no? La poca queja que hay en esos silencios cuando se oye el dolor que tú tienes, ¿no? Es muy impactante. Y que la última pregunta que quería hacerte al respecto es que los beneficios del libro están destinados a una asociación. Sí. Si quieres contar a cuál y cuál es su labor. A ver, bueno, evidentemente yo he renunciado a cualquier tipo de derecho económico que haya sobre el libro. Sobre este tema no es de lo que yo tengo que ganar dinero. Hay una asociación que lleva a mi oncóloga en Camerún, en la cual, si aquí es un problema, lo de allí está a 10.000 años luz de lo que se puede hacer aquí. Y entonces todo lo que yo voy sacando de aquí a allí, la mayor parte lo estoy dando para su proyecto, porque la conozco a ella, sé que va allí, y incluso he visto los médicos de allí cuando me han visitado a mí aquí aprendiendo conmigo, con lo cual me gusta que una parte vaya a ellos y otra parte también quería que se quedara aquí y ha ido a la Asociación Española contra el Cáncer Clásica.
en la que todo el mundo puede colaborar y todo el mundo puede aportar su granito de arena, con libro o sin libro. Muy bien, muy bien. Pues genial, si nos quieres decir alguna cosita más. A ver, yo te agradezco muchísimo tus palabras. Lo único que a mí no me gusta lo de plantar cara al cáncer o ser superviviente de cáncer. Yo la semana pasada estuve con mi oncóloga y le pregunté, bueno, ¿qué? ¿Ya se ha acabado esto? Y me dijo, pues no. Y dije, pues vaya. Y dice, no, aquí seguimos, dale que te pego con lo mismo. Y luego también el sobrevivir o no a un cáncer no depende de uno mismo. Es un tema tremendamente injusto y arbitrario y que no depende de que tú hagas muy bien las cosas o las hagas muy mal. Saldrá lo que salga. Y yo en eso, el único mérito que me puedo dar es haber estado aceptablemente centrada todo el tiempo y el haberlo llevado con la máxima naturalidad posible. Yo he llevado vida absolutamente normal, he seguido trabajando todo lo que he podido y he querido normalidad absoluta en mi entorno. Eso es lo único que yo puedo decir que me ha costado un esfuerzo y que puedo decir que tiene mérito. El que me haya curado o no, no está en mis manos. Yo lo veo así. Pues vamos a continuar. Exacto. Con esa misma actitud que tienes, seguirás siendo eso, venciendo lo que el día a día vaya poniendo. No hay otra respuesta, ¿verdad? Gracias por todo. Bueno, continuamos con Josep. Hablaremos de su poemario Permiso para vivir, que está escrito por dos autores. Teresa Otero es una autora que no tengo el placer de conocer, pero habiendo leído pues cómo escribe, realmente ya me parece una persona digna de conocer y de una alta sensibilidad, ¿verdad? Empieza con una cita, el poemario, con una cita del escritor chino Li Yutan, lo suficientemente reveladora, que os quiero leer. Amamos las catedrales antiguas, los muebles antiguos, las monedas antiguas y los libros antiguos, pero nos olvidamos por completo del enorme valor moral y espiritual de los ancianos. En este libro ambos entablan una comunicación con voces distintas, pero que en ningún momento desafinan. Al contrario, los dos son capaces de ajustar los acordes a la perfección para llevarnos a ese lugar común donde cualquier autor pretende encontrarse con el lector. Ese lugar podría llamarse transmutación lingüística, es decir, la alquimia que se produce cuando un alma es capaz de transformar a otra y emocionarla. Josep empieza con un poema y Teresa continúa con un relato. Dos formas de contar historias en mundos paralelos, diría yo. Los dos entrelazan un baile de vida, abrazan la soledad y la pérdida, los recuerdos y las despedidas, comprenden y envuelven la vejez. Reloj, floristería, gato, koala, Sócrates, sábanas, madre, padre, Dios, manzana, marioneta, médico, muerte. Estas son algunas de las palabras que entrelazan en esa conversación poética Teresa y Josep. Cada poema, aunque se sustenta de un mensaje muy concreto, es portavoz de una de esas palabras que después la narradora nombrará para darle más peso a la historia y para lograr esa comunión que ellos sustentan. Pero no olvidemos que la mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad depende de la persona que mira. Yo os aseguro que la belleza del paisaje está garantizada y la mirada la pondrá el lector. Sobre el libro, dice Iván Baeza en el prólogo, cuando la sensibilidad se convierte en palabras manejadas con destreza, transforma cualquier obra literaria en algo muy especial. Este libro dejará al lector una huella que viajará con él durante mucho tiempo, tal vez el resto de su vida. Y yo digo que leerlo abrirá la mente para conocer mejor el mundo de nuestros mayores que nosotros seremos algún día. Y
Ahora quiero que nos hables de tu libro, Josep. ¿De dónde nace la necesidad de escribir la realidad y el día a día de las personas mayores? Bueno, primero también voy a hacer un paréntesis antes de contestarte a la pregunta. Dar las gracias a la librería Claret, primero, en nombre de los tres, supongo, Sí, sí. porque es un sitio precioso y teniendo en cuenta que hoy en día se cierran librerías y se abren mercadonas, pues es un lujo aún contar con librerías así. Luego dar las gracias a Inma por acompañarnos en este viaje, por tu sensibilidad al leernos, por intentar entendernos, muy amable también, y muchas gracias a María José también por compartir otra vez, ya hemos compartido mesa juntos y volver a estar aquí juntos para hablar de literatura. Y gracias a vosotros, porque al final sin vosotros esto no tiene sentido tampoco. Si no hay lectores, que los escritores somos lectores, pues sin eso estos libros y los otros no saldrían de los cajones, no podrían nacer. Este libro que presentamos es un libro que queríamos dedicar a Teresa y yo a nuestros mayores. Al final fue una idea que surgió así espontáneamente, y a veces las ideas que salen espontáneamente son a veces las que mejor funcionan. Y bueno, y al final, visto el resultado, pues quedamos muy contentos de cómo salió. Es verdad que escribir a 4 manos es diferente que escribir uno solo, porque cuando uno escribe solo pues se marca su ritmo de trabajo, marca unas pautas y va escribiendo. Cuando escribes con otra persona pues tienes que cuadrar ritmos, cuadrar pautas, pero bueno, una vez se marca un ritmo de trabajo que es cómodo para los dos, lo que hacíamos era pues, escoger un tema, y a partir del tema escogíamos una palabra, como ha dicho Inma, que hay una palabra que conecta el relato y el poema, y a partir de ahí pues, era la libertad de cada autor de escribir. Y en el libro, pues, como he dicho antes, los protagonistas pues son nuestros mayores, ¿no? Porque al final uno ve en la literatura, como ve también en la televisión o en el cine, ¿no? que la mayoría de protagonistas pues todos son guapos, jóvenes, con éxito o sin éxito, pero bueno, con unos estereotipos marcados que nos parecen perfectamente asumibles, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque en otras culturas, como por ejemplo en la cultura japonesa, en la china o en la india americana, pues el valor que se da, ¿no?, a las personas ancianas o a nuestros mayores es mucho mayor que el que se da aquí, ¿no? Y se les atribuye unas virtudes, ¿no?, como puede ser la sabiduría o la experiencia de vivir muchos años y muchas experiencias, que a veces aquí pues parece que quede olvidado, ¿no? Una vez la persona adulta acaba su etapa laboral y se jubila y ya está, parece como que pasas a un segundo término como menos importante, y pensamos que esto es un error, ¿no? Entonces, pues bueno, nuestro granito de arena era intentar pues dar voz desde la propia vejez, ¿no? Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de escribir a 2 voces? Yo creo que esto ya lo has respondido, pero bueno, un día surgió sí. Pues esto en homenaje. Nos conocíamos de la editorial y habíamos leído uno del otro, pues bueno, ella escribe muy bien en el microrrelato, yo escribo la parte de poesía, y entonces pues surgió la idea, y al final, de lo que digo, ¿no? Tiramos para adelante. Muy bien, muy bien. ¿Crees que el diálogo entre el autor y el lector se nutre de la catástrofe del dolor y la soledad, de vernos reflejados en la lectura? Bueno, cuando uno lee y cuando uno escribe, yo creo que, y seguramente de manera inconsciente, proyectas, ¿no? Cuando escribes, proyectas cosas tuyas en lo que estás escribiendo, y uno cuando está leyendo también está proyectando en aquello que está leyendo, ¿no? Le influirá más o le influirá menos. Y yo creo que lo que nos pasó a nosotros, a Ter y a mí, pues en cierta manera proyectamos en los ojos de nuestros padres o de nuestros abuelos aquello que a nosotros nos gustaba o no nos gustaba de la vejez, ¿no? Y en este caso, como tú hablas de la soledad, ¿no? Pues quizás proyectábamos el miedo que nosotros tenemos igual cuando seamos viejos a la soledad, ¿no? O el miedo que tengamos al dolor. A Pablo Neruda, cuando le preguntaron
si tenía miedo a la muerte, cuando ya era el mayor, y él contestó, dice, a la muerte en sí no le tengo miedo, pero le tengo miedo al dolor, que es lo que comentas, y al morir pensando que no he vivido, ¿no? Que sería una extensión de la soledad, ¿no? De pensar que tu vida no ha tenido sentido, ¿no? Y se te acaba el ciclo y ves que no tiene sentido. Quizás las dos cosas sí que dan miedo a veces, ¿no? Pero en cambio también hay otras que el libro también quiere reflejar, que es pues, ¿no? Momentos de la vejez en que uno pues, es muy feliz, ¿no? Y están pues, temas como el amor, temas como el sexo, porque el sexo en la vejez también se practica, la amistad, ¿no? Pues, cosas que uno pues, sigue disfrutando y que merece la pena contarlo, pienso. Exacto. A ver, el libro narra la evidencia de la soledad, aunque, como tú dices, habla de general pues de todo lo que comprende el ser humano, pero habla de la evidencia dijéramos, de que el ciclo vital se agota. ¿Cómo crees que se vive con la certeza de que no existe el porvenir? Bueno, está claro que cuando llegas a cierta edad, ¿no? La vejez, el tema de la muerte es más recurrente, simplemente porque está más cerca, no por otra cosa, ¿no? Por otra parte, la muerte es un tema de la literatura universal que se ha tratado siempre, igual que se trata el amor o la trascendencia. Son temas universales que no tienen ni tiempo ni espacio, ¿no? En este caso, al hablar del ciclo vital, ¿no? Yo creo que lo que hacemos es utilizamos el recuerdo como método de salvavidas, ¿no? Es curioso, y yo lo veo en mi padre, ¿no? que con 82 años que tiene, es capaz de recordar cosas que le pasaron cuando tenía 5 o 6 años, y en cambio no recuerda cosas de hace poco, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que suceden cuando eres más mayor, ¿no? Que empiezas a hacer como a rebobinar, porque al final la vejez engloba todos los otros ciclos vitales, ¿no? Los engloba todos. Entonces creo que allí el recuerdo pues tiene mucha importancia para este ciclo vital que se acaba, ¿no? Y para no sentir esta soledad, porque al final la muerte es un acto de soledad total, ¿no? O sea, no es un acto que compartes, lo que no quiere decir que te sientas solo, pero es un acto de soledad porque es único para cada persona, ¿no? Y entonces yo creo que a través del recuerdo es como dejas cierta huella, ¿no? En este ciclo que se acaba y que ya es el fin. Pues, Josep, ¿qué te parece si nos lees algo? Vale, pues mira, os voy a leer un par de poemas porque al final las pocas cosas interesantes que pueda decir lo digo en lo que escribo, ¿no? Y los poemas, pues bueno, son los que acaban hablando. Uno de los temas que trata el libro es el tema de los hijos, y en este caso el poema habla de aquellas palabras que a veces los hijos no llegamos a decir a nuestros padres, ¿no? Hay a veces que llegamos tarde a esas palabras, ¿no? Utilizamos a veces palabras inútiles, las utilizamos muchas veces, y palabras importantes que querríamos decir, no sé qué pasa, que a veces se quedan en los bolsillos, ¿no? En este caso y en este poema es también a través de la distancia, porque el hijo vive en Boston y el padre aquí, ¿no? Y entonces él intenta sacar del bolsillo esas palabras que nunca le pude decir, ¿no? Y dice así: Cartas de Boston. Querido papá, he decidido dejar de escribir cartas. Llevo muy mal lo de la distancia. Si fuera una ballena azul, quizás al subir la marea, escucharías el peso con que soporto tu ausencia. Si fuera un grano de arena en el viento, es posible que me organizara para colarme entre tus uñas.
Si fuera el eco de un árbol talado, estaría allí, a derecha y a izquierda de tu esqueleto. Si fuera la voz de mamá en un perfume que cruza el océano, de todos los gusanos, sería el que recita poemas de amor. Si fuera tan grande como la sonrisa de un payaso, Boston sería un circo y tú, mi único público. Si fuera solo una amiga de aquellos besos al final del columpio, trocearía la tierra hasta averiguar en qué montón enterraron a la buena gente. Querido papá, ya puedo dejar de escribirte, porque ¿de qué sirve hacerlo cuando ya no puedo saciar tu mundo? Y ahora os leeré un segundo poema. En este caso, el poema, que se titula Anden 50, habla de, precisamente, bueno, el tema son las bodas de oro. Hoy hablar de bodas de oro es ser muy optimista, pero bueno, también el poema serviría para aquellas parejas que llevan muchos años juntos, que han pasado muchísimas cosas, con sus logros, con sus triunfos, con sus fracasos, con sus sonrisas, con sus lágrimas, ¿no? Y que están allí, ¿no? Uno al lado del otro. Entonces, bueno, nos pareció bonito también dedicar un poema al amor de la pareja durante muchos años, ¿no? Anden 50. Si hemos llegado hasta aquí, el amor es un viaje de un solo zapato, de una maneta en un tren de cercanías. Es cocinar en todas las lenguas posibles, vivas y muertas, y seguir leyéndonos pese a las tachaduras y las faltas de ortografía. Es mirarnos a los ojos con la tranquilidad que dan los botes salvavidas en sus orillas. Es contar muchas veces hasta 3, hasta 10, hasta 100, y darnos un beso de buenas noches. Si hemos llegado hasta aquí, el perdón anda en una cesta de mimbre junto a los huevos, y las facturas se archivan en el fondo del océano. Es romper muros con un pincel y reconstruir barrios enteros con los restos. Es escuchar la aguja en el tocadiscos y seguir bailando. Es tener hijos, es no tenerlos. Es lograr la virtud de la curiosidad por el otro, por los otros, por uno mismo. Es saber que ya no quedan sueños grandes, pero que los minúsculos ocupan mucho lugar. Es haber fracasado tantas veces que las palmas de nuestras manos están llenas de cortes, pero juntas. Es encontrar paz para aprender que los caminos no son largos ni cortos, sino necesarios. Es seguir buscándonos cada mañana en las tostadas. Es volver a mirar el álbum de fotos que ha sobrevivido a la luz. Si hemos llegado hasta aquí, es porque el amor grapa todas las heridas y nosotros seguimos siendo un par de caminantes con una maleta y un zapato. Bueno, vamos a cambiar. Hablaremos sobre el violín que estaba triste. Y diré que para iniciar el viaje por este cuento, como dice la autora en el prólogo, no hay excusa para no disfrutar el concierto para violín de Mendelssohn. Da igual por qué intérprete se ha escuchado, ¿verdad? Lo importante es el romanticismo de la obra que alcanza el cuento por entero. Cualquier versión es buena. El comienzo nos sitúa en la ciudad de Viena y en el año 1806.
Es Navidad, nieva, hace mucho frío y puede percibirse el olor a caldo en las cenas navideñas, pero también la oscuridad en las casas de los menos pudientes. No sé si todos nos podemos identificar con un violín que está triste, pero seguramente si sabemos los motivos que lo llevaron a ello, pues será mucho más fácil. Para ello la autora nos llevará al pasado y nos devolverá al presente durante el desarrollo de la historia. Él es un Stradivarius de 1715. Es un personaje redondo, es el personaje redondo de esta historia y será él el que nos enganchará al lector, yo particularmente creo que de la edad que sea, sinceramente, luego ya te preguntaré. No hago distinción de edades ante la magia que provoca este sueño. Y para que los personajes cumplan con su función, solo tienen que tener una cosa, y es conseguir que el lector se identifique con ellos. Para eso, para conseguir eso, para que se identifique con ellos, no tanto es el sentido de compartir sus deseos, sino el de comprender el origen de sus fuerzas y sus debilidades, ¿verdad? Vale. María José ha atribuido a nuestro personaje redondo la capacidad de la personificación. Le atribuye propiedades humanas, hablar, actuar y reaccionar como una persona. Por eso nos vamos a identificar con él. Rápidamente damos un salto en el tiempo y nos situamos en España, en Cuenca concretamente, y en 2015. Claudia es una niña cuya tenacidad y sensibilidad consigue que el violín recupere su autoestima después de 3 largos siglos. El cuento regresa al pasado, situándose en diferentes escenarios de los siglos anteriores para regresar al presente. Es la historia de amor de un violín llamado Franz, como el solista de Beethoven, y una niña de 12 años. Esta es mi breve lectura con matices realmente amplios que nos permiten preguntarle, hacerle algunas preguntas a la autora. Decir también que las ilustraciones son de Ana López Caro y son preciosas las ilustraciones, preciosas, muy bonitas. A ver, María José, háblanos sobre este libro. A mí personalmente tu cuento me parece muy poético. ¿Cómo ocurrió que te pusieras en la piel de un violín que se siente abandonado? Bueno, ¿cómo llegó hasta ese sentimiento? Bueno, por 2 razones. Una es, yo creo un poco en que los instrumentos musicales hacen un poco lo que quieren, y en eso el violín sería un maestro. Hablas con mucha gente que toca el violín y te dice que su violín, depende del día, hace una cosa o hace otra, y se quedan tan tranquilos. Con lo cual, partiendo de esta base, no es muy difícil personificarlo, ¿no? Estamos hablando también de un violín que no es cualquier violín, es un Stradivarius de 1715 que ha estrenado el concierto de Beethoven él. Estás hablando del violín de sangre azul número 1 en Europa en aquel momento, y bueno, y en un estreno de un concierto pues se le va todo al garete. Entonces no estás hablando solo de estar abandonado, sino de la frustración o los miedos que también tenemos todos, y siendo él un violín de estas características, lógicamente sus miedos van a estar en que se repita la misma situación que le pasó en aquel concierto fallido. No explico mucho más, porque si no explico toda la historia. Bueno, pues mira, esa niña, Claudia, ¿es del todo ficción? ¿Hay alguna parte...? Es del todo ficción. Es del todo ficción. Me refiero, no conoces a ningún personaje que sea de una alta sensibilidad como no, lo que lógicamente... O eres tú misma, por eso lo veo. Bueno, no sabemos. Algo mío seguro que hay. Claro. Esto es bastante inevitable que te traicione. Como decía antes Giuseppe, el subconsciente, y transportes cosas tuyas, es bastante inevitable. Claro. Pero claro, al lado de un personaje así tenías que poner, pues evidentemente, una niña con muchísima sensibilidad, pero a la vez lo maneja, y
y le dice también las cosas como son. Y él se deja también, ¿no? Que posiblemente, si no fuera por una niña, tampoco se dejaría. Entonces, estamos hablando de un cuento que, a ver, es un cuento de unas 100 páginas, con lo cual tampoco es para niños muy pequeños o que estén empezando a leer, con lo cual hay contenido para leer, tendría que ser para un poquito más mayores o para adultos que quieran tener un rato en modo ingenuo. También. Por eso quizás yo le veo esa parte tan poética. Hay gente de mi edad o gente mayor que este libro les ha encantado, porque sí que te sitúa en un plano muy infantil y muy inocente. A mí me ha encantado. Bueno, gracias. Así que lo recomiendo. Es precioso. ¿Crees que la lectura de tu cuento puede crear un feeling para que los chicos de esa edad que tú ponías ahí, una franja de edad, jóvenes, ¿no? Puedan sentir ese interés por la música clásica? Es el objetivo principal. El objetivo principal es colocar un poco la música, y no solo este concierto de Mendelssohn, sino toda la época dorada del violín, que es la segunda mitad del 19, y hacer un recorrido pues por Viena, por Londres, por Hamburgo, porque es un Stradivarius, que es un Guarnieri, quién era Brahms, quién era Mendelssohn, quién era Beethoven, quién era Bruch, qué estaba pasando, ¿no? Entonces, a la vez que estás haciendo una historia que pasa en este entorno, pues un niño o una persona joven puede aprender ciertas cosas de una forma relativamente fácil. De acuerdo, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, entre lo que decíamos antes, si era un cuento para niños, para adultos... Claro, a ver, Heidi puede ser una historia para niños o para adultos. Si lees la novela, hay trozos realmente... Pero hay trozos realmente bonitos. Hay trozos realmente bonitos, lo que evidentemente para un adulto que no se sitúa en este plano, pues es más complicado. Pero no es para niños muy pequeños tampoco. O sea, no es un cuento lleno de ilustraciones. Hay unas ilustraciones de unas determinadas escenas realmente muy bonitas. Lo han trabajado muy bien. Y el resto es texto, con lo cual tienen que poder leer. No, es bonito. Bonito. Son preciosos. Entonces, de alguna manera, el libro hace todo el recorrido, desde el estreno del concierto de Beethoven, que fue un absoluto desastre. O sea, todos estos datos históricos son verídicos y reales a principios del 19. Desde luego, cuando lo reestrenaron, que lo cogieron con pinzas, a partir de ahí van estos 4 conciertos, que son lo que llaman los 4 conciertos alemanes de violín, que están en 20 años los 4, y que realmente, pues si hay 7 o 8 grandes conciertos de violín, estos 4 caen fijos, seguro. Luego podría entrar el de Tchaikovsky o alguno más, pero estos 4 caerían fijos. Con lo cual yo creo que se explica para una persona joven, o también es un libro que educa un poco la sensibilidad, los diálogos que tienen el violín y la niña. De alguna manera hay una cierta educación en valores también, creo yo, de lo que es Totalmente de acuerdo, bueno, esto cuesta y que a la vez sea ameno. Y luego también hay un pequeño capítulo de recomendaciones mías de cómo se tiene que escuchar este concierto, que creo que es una maravilla. Para mí es uno de los más bonitos que existen de violín, y ha habido varias personas que me han dicho muchas veces, después de escuchar este concierto yo quise aprender a tocar el violín. No una ni dos,
Varias me las han dicho, con lo cual es un concierto que de alguna manera yo creo que llega fácilmente a la gente y no hay que ser un especialista en música para poderlo disfrutar. Para nada, disfrutar pero con creces. Es muy bien. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé el tiempo cómo lo llevamos, porque yo tenía que haber puesto un cronómetro pero no le di al temporizador y bueno, hemos ido bien, Sí. habíamos calculado bien el tiempo, son menos 5 o menos, sí, menos 5 y queríamos acabar a las 5, o sea que ahí a las 8. O sea que faltan 5 minutos, tenemos tiempo para, por si queréis hacer alguna pregunta o pues ahí estáis. Jo preguntaria una, en tot cas, amb el Piella. He tingut ocasió de llegir el llibre. Voldria saber si dintre de la saviesa del vell s'hi pot donar també l'alegria, l'esperança. El teu llibre és més aviat en aquest sentit, tendeix cap a la degradació, amb un cert optimisme, però no hi surten aquestes paraules. Voldria saber si això és una posició personal o és que el llibre com a tal no estava pensat per això. I la segona pregunta era la teva producció en català. Els dos llibres que he llegit són en castellà. Bé, responent a la primera pregunta, clar, com he explicat abans, no? A vegades inconscientment projectes coses d'un mateix, no? en el que escrius. Sí que és cert que poder el llibre té més parts pessimistes que optimistes, no? Però també hi són, hi ha punts d'esperança, però sí que és cert que hi ha es posa més èmfasis amb les parts no tan esperançadores, no? Això jo crec que inconscientment ens ha sortit en els dos autors, perquè apareix tant en els meus poemes com en els seus relats, no? Aquesta part més pessimista de la bellesa, tot i que hem intentat això fer també una part bonica de la mateixa. I per la producció en català, bé, explica en castellà perquè bàsicament les meves lectures han sigut en castellà. Les lectures des de la infància i de l'adolescència, que són les que et marquen més, han sigut en castellà. En català no tinc tanta facilitat per escriure, i llavors també, a part perquè també el castellà, totes les llengües són precioses, vull dir, no es tracta de discriminar-ne cap, però el castellà i l'anglès, que són les dues que conec, són de les dues llengües més boniques per escriure poesia, perquè tenen una paraula per cada cosa. I això, per escriure poesia, és genial, perquè en poesia no existeix els sinònims i els antònims. Cada cosa té una paraula, i si no trobes la paraula és que no has trobat la cosa. Llavors, amb això, amb la llengua castellana i la llengua anglesa, doncs l'anglès no el sé tant per poder escriure, crec que són molt boniques per poder escriure poesia. Pues si quieres puedo leer esto y si hay alguna otra pregunta, y si no, porque ya acabamos el tiempo, teníamos que pegar a las 8, ¿verdad? Pues lo que me autorices. Bueno, voy a leer un poema que se llama Pedagogía del tiempo. Conozco a un viejo que trabaja en uno de los faros más poéticos del país. Este no es el que quería leer. Lo siento, pero me acabo de dar cuenta. No empezaba mal, pero no era este el que yo quería leer, porque seguramente es que no era ya tiempo de leer. No, era este. No me acuerdo. Ay, Dios mío, se lo había apuntado. A ver. No me acuerdo cuál quería leer. Josep, me he liado. Es este. Venga, ya lo he encontrado. Perdonadme, Perdonadme, por favor. A ver. Soy infierno, lo reconozco, y viejo como un arpón de ballenero varado en la playa. Soy chincheta oxidada en el corcho de mi habitación. Soy sonrisa inversa. Soy gato negro en una casa negra. Soy un cajón cerrado, un violín de 2 cuerdas, el único invitado de una mesa para muchos. Soy frase sin terminar y un tren con túnel. Soy una mano que aprieta fuerte la cuchilla de afeitar. Soy lo que queda de una soga, después de 3 intentos. Y sigo vivo,
lo reconozco. Este hablaba de la depresión, claro. No hemos sacado nada optimista, porque no ha salido, mira, no sé, triunfan los pesimistas. Me gustó mucho, luego quiere continuar con este proyecto. Bueno, pues despide el acto. Sí, muchísimas gracias a todos por venir y ahora nos tomaremos una copa de cava y gracias.